compartir, como decíamos, la porción del capítulo 15, según el Evangelio de Juan, desde el versículo 7 al versículo 11. Del versículo 7 al 11. Vamos a leer las Escrituras y luego oramos al Señor y meditamos en esta porción. Dice entonces versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Vamos a orar y luego meditamos en todo esto que hemos leído. Señor, queremos darte gracias por una nueva oportunidad que nos das como iglesia de reunirnos, de estar en tu presencia, de poder celebrar un culto a tu persona, de darte gloria, de poder cantar, adorar. Gracias. De verdad, muchas gracias, Señor. Es un privilegio del cual gozamos en este tiempo. Pero, Señor, queremos ahora pedirte humildemente que por medio de tu palabra vos hables a nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento, que tu palabra preciosa, dulce, susurre a nuestro corazón y que realmente produzca el fruto para el cual tú le enviaste, Señor, y de esa manera sea para vos la gloria. En especial te ruego por mí, que me ayudes, que me des de esa gracia tuya, que pueda expresarle a mis hermanos lo que tu palabra dice con claridad, con simpleza, y que todos nos vayamos de aquí edificados en el poder de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Ya sabemos que a partir de la semana anterior comenzamos con el capítulo 15 de Juan, lo cual estuvo predicando el pastor Ricardo la semana anterior. Y él ha dejado claramente establecido en su mensaje anterior que todo el capítulo 15 es un pasaje que nos habla de permanencia, de nuestra permanencia en Cristo. Todo el capítulo 15 apunta hacia eso. Pero este capítulo nosotros lo vamos dividiendo en distintas fracciones. Aunque es toda una unidad de pensamiento, lo hemos fraccionado para no perder ninguna de las enseñanzas que son preciosas que tiene este pasaje y poder aprovecharlo como corresponde. Entre las diversas enseñanzas que nuestro hermano Ricardo compartió la semana pasada, hemos nosotros también aprendido diversas cosas. Ya hemos visto que Jesús era la vid verdadera, hemos visto cuál era la obra del Padre en todo esto como el viñador, o como dice la versión 60, el labrador. Hemos visto que nosotros somos las ramas, que nosotros somos los pámpanos, como dice versión 60, o la Biblia de las Américas, los sarmientos. En definitiva, somos las ramas. Hemos aprendido también que realmente los que no permanecieron en la vid, las ramas que no permanecían, era porque verdaderamente nunca fueron de la vid. Por eso no permanecieron. Todo eso lo ha enseñado el pastor Ricardo la semana pasada. Pero también hemos aprendido fundamentalmente entre todas las enseñanzas que fue dando, que las ramas que permanecen en la vid son porque pertenecen al Señor y que esas almas que le pertenecen al Señor llevan fruto. Entre las diversas enseñanzas que aprendimos, vuelvo a repetir, los que permanecen en el Señor es porque son del Señor y ellos llevan frutos. Pero es interesante que al observar la vida de personas que son creyentes y que pertenecen al Señor, vemos nosotros que existe una gran diferencia muchas veces entre los creyentes. Si bien los creyentes hay cosas en las que son iguales, es decir, por nombrar alguna, todos son conscientes de que tienen pecados y de que necesitaban un Salvador. Todos confían en Cristo como su Salvador y como su Señor. Para venir a la salvación, todos los creyentes han identificado su pecado y se han arrepentido del pecado y han reconocido la necesidad de Cristo. Todos los creyentes anhelan vivir
una vida consagrada, una vida santa. Todos los creyentes gozan de gracia en el Señor. Todos los creyentes gozan de fe. Todos los creyentes tienen un corazón regenerado. Todos han experimentado el nuevo nacimiento. Esto es un patrón común en los creyentes. Pero sin embargo, nosotros vemos también que muchas veces, en otras cosas, hay grande diferencia entre creyentes en relación a sus logros. Algunos cristianos lo vemos nosotros, podemos darnos cuenta, identificar, que son más llenos del Espíritu Santo que otros, que viven su vida espiritual mucho más abundante, más felices, por decirlo de alguna manera. Algunos cristianos nos damos cuenta que tienen una mayor influencia aún en el mundo. Hay cristianos que tienen mayor influencia en el mundo, en el contexto de las personas que le rodean, que otros. Y la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros, ¿por qué esto es así? ¿Por qué hay esa diferencia entre creyentes? Que se los ve llenos del Espíritu Santo, que se los ve gozosos, que se los ve con una influencia en el mundo más que otros. ¿Qué es lo que hace esa diferencia? ¿Qué es lo que está marcando esa diferencia entre un cristiano y otro? Porque verdaderamente todo cristiano piadoso, yo creo que le gustaría vivir como un siervo de Cristo, lleno de gozo y siendo altamente productivo en las manos de su Señor. Bueno, la porción que vamos a tratar de meditar en esta mañana, justamente, va a tratar de resolvernos alguna de estas inquietudes que nosotros tenemos y nos va a dejar básicamente 3 enseñanzas que van a despejar un poco estas dudas. En primer lugar, el primer punto que vamos a tocar esta mañana tiene que ver con que las oraciones correctas son respondidas en formas favorables. Y ustedes escucharon bien el énfasis que hice. Las oraciones correctas son respondidas en forma favorable. No toda oración es respondida, pero hay algunas que sí, y son las correctas. El segundo punto que vamos a ver, que nuestro fruto glorifica a Dios y evidencia que somos discípulos de Cristo. Y la tercera cosa que vamos a aprender en esta mañana es que las motivaciones correctas al obedecer la palabra resulta en una experiencia constante del amor y del gozo de Cristo en nuestra alma. Estas 3 cosas vamos a poder sacar en esta mañana del pasaje. Entonces, sin más rodeo con la introducción, vamos al primer punto, donde vamos a hablar que las oraciones correctas serán respondidas en formas favorables. Note cómo comienza el versículo 7. Dice Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Jesús comienza nuevamente con esta exhortación: si permanecéis en mí. Nuevamente se le hace a los discípulos una invitación a permanecer en Jesús. Recordemos nosotros que ya el pastor Ricardo la semana pasada habló sobre esto, pero para refrescar un poco la idea, recordemos que permanecer en Cristo no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de activismo religioso o simplemente de participar de un culto. No se trata de estar en un culto. Una persona puede estar participando de un culto y no estar permaneciendo en el Señor. Una persona puede tener un montón de actividades religiosas, de activismo, hacer un montón de cosas y no necesariamente permanecer en Cristo. Porque permanecer en Cristo significa tener una comunión constante con Jesús, confiar y apoyarnos verdaderamente siempre en Jesús. Abrirle nuestro corazón permanentemente y acudir a Jesús como nuestra fuente de vida, como nuestra fortaleza espiritual, como nuestro descanso. Entonces permanecer en Jesús no es activismo, no es estar en un culto, es una relación constante donde mi vida está sometida a Él y depende de Él. Esto tiene que ver con permanencia. Pero notemos que el versículo comenzó diciendo: si permanecéis en mí, y ahora Jesús agrega: y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, que lo que Jesús está tratando de decirles: si ustedes de verdad están permaneciendo en mí, ahora mis doctrinas, ahora mis enseñanzas, todo lo que yo le vengo explicando a ustedes, esto va a influir constantemente en sus vidas.
si de verdad están permaneciendo en mí, ustedes deben recordar mi palabra, ustedes deben recordar mis enseñanzas, porque esto es lo que va a influir en la vida de ustedes para que sus vidas ahora sean transformadas. Y dice él, a raíz de esto, al permanecer la palabra del Señor en ellos, esto es lo que transforma y cambia una vida. La palabra debe a nosotros consumirnos por dentro como si fuera un fuego. Debe afectar nuestro carácter, debe afectar nuestra vida, debe afectar nuestra manera de pensar, debe afectar todo lo que somos. Por eso esta exhortación. Si permanecéis en mí y mis palabras ahora permanecen en vosotros, va a haber una transformación. La Biblia, nosotros sabemos claramente que si lo tomamos simplemente como un libro común, es un libro que carece de poder. Para muchas personas, usted le habla de la Biblia y es simplemente un libro. No es más que eso. Por eso podemos agarrar la Biblia como libro en sí mismo, ponerlo debajo del brazo y sacarlo a pasear por todos lados. Podemos llevarlo a la iglesia, podemos dejarlo arriba de una mesita de luz, tenerlo abierto todo el día, pero en sí, como libro mismo, no tiene una relevancia importante. El poder verdaderamente de la Escritura, el poder de la Biblia, se transforma, actúa verdaderamente en nosotros cuando nosotros empezamos a entenderla, cuando nosotros empezamos a meditarla. Porque si nosotros no entendemos lo que estamos leyendo, no estamos comprendiendo cuál es el mensaje que el Señor nos está dando cada día, si no meditamos en ese mensaje cada día, si no lo guardamos ese mensaje en nuestro corazón, si no lo oramos a ese mensaje para poder llevarlo a la práctica, la Biblia en las manos de cualquier persona pasa a ser un libro más. El poder no está en sí mismo en el papel. El poder no está en sí mismo en si usted tiene su Biblia en un dispositivo móvil en el teléfono. Usted lo puede tener el teléfono en papel. La importancia de esto es cuando yo lo empiezo a entender, cuando yo lo empiezo a meditar, cuando yo lo empiezo a guardar en mi corazón, cuando empiezo a orar por cada palabra que estoy leyendo y estoy comprendiendo y rogándole al Señor verdaderamente que Él me ayude a hacer su voluntad. Es ahí cuando la Biblia se transforma, no en un libro cualquiera, porque esto es palabra de Dios y es poderosa. Es ahí cuando realmente, como dice el autor de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es cualquier palabra, no es un libro más, es viva, es eficaz y es tan eficaz que el autor de los Hebreos dice, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es una palabra que dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos. Es tan poderosa que dice el autor del Hebreo que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Algo que nadie puede discernir. Yo no puedo discernir las motivaciones, las intenciones de tu corazón. Pero cuando leemos la palabra y la estamos meditando y la estamos entendiendo, ella te lee. Es un libro extraordinario, no es cualquier libro. Es la palabra de Dios. Y Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mi palabra en vosotros, está diciendo, ustedes deben recordar esto porque esto es lo que va a transformar sus vidas. De hecho, es tan importante la palabra de Dios que el apóstol Pablo anima a los hermanos de Colosa en el capítulo 3, versículo 16, diciéndole que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Es por eso que Pablo anima a los hermanos a que la palabra de Dios tenía que estar abundantemente en el corazón de los colosenses. Es de ahí que los anima. La permanencia en Cristo está conectada a su palabra. Y el trabajo que la palabra hace es un trabajo interno. Es un trabajo que lo hace en el corazón de todo creyente. Y es eso justamente lo que nos permite a nosotros una transformación en nuestra manera de pensar. Porque a medida que la palabra nos va leyendo a nosotros, a su vez la palabra nos va mostrando a Cristo. Y nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y eso permite que nosotros ahora podamos pensar con la mente de Cristo. Como le dice Pablo a los hermanos en Corintios, en 1 Corintios capítulo 2.
en el versículo 16. Pablo le dice, ustedes ahora tienen la mente de Cristo. Y eso lo forma exclusivamente la palabra. ¿Y por qué le hago este rodeo? Porque Jesús les acaba de decir que si están permaneciendo en una relación con Él, fructífera, la palabra tiene que estar permaneciendo en sus corazones para que ellos sean transformados. Y ahora, al tener la mente de Cristo, por consiguiente, Jesús dice en el versículo 7, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis y será hecho. Déjeme aclararlo esto. Por supuesto que esto no significa que cualquier cosa que a mí se me ocurra pedirle a Dios, Dios lo va a hacer. Jesús no está diciendo esto. Jesús no está diciendo esto. No toda petición que yo le haga al Señor va a ser respondida en forma favorable. De hecho, nosotros vemos los ejemplos en la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo haciéndole una petición al Señor, diciéndole, Señor, quita de mí este aguijón. 3 veces pidió Pablo para que le sea quitado el aguijón que tenía en su carne. Y el Señor le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia. No te voy a quitar ese sufrimiento tuyo. Vas a tener que llevarlo hasta el final. Pero tranquilo, Pablo, porque yo te voy a dar gracia. Te he dado gracia en la salvación y te voy a dar gracia para que convivas también con esto. Y Santiago en su carta nos explica por qué hay peticiones que no son respondidas por Dios. O mejor dicho, que son respondidas, lo que pasa es que no son respondidas de acuerdo a nuestra voluntad. Son respondidas negativamente. Santiago en el capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos. Creo que la versión 60 dice, pedís para vuestros deleites. La Biblia de las Américas dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Para eso pedís. Entonces es interesante esto. Pero Jesús nos anima diciéndonos, si ustedes permanecen en mí, si ustedes tienen una comunión permanente conmigo, que dependen realmente, confían en mí y están dependiendo para todo de mí, y mi palabra está en el corazón de ustedes y ustedes están siendo transformados y ahora su mente está siendo transformada, ahora lo que pidan van a recibir. Porque cuanto más cerca un hombre vive de Cristo, cuanto más íntima es su comunión con Cristo, sus oraciones son cada vez más eficaces. Nuestras oraciones cuando estamos en una buena comunión con Cristo son oraciones eficaces, porque el creyente que permanece en Cristo y que la palabra de Cristo está morando en su corazón en una forma abundante, ahora aprende a pensar con la mente de Cristo. Entonces aprende a orar conforme a la voluntad de Cristo. Entonces sus oraciones se empiezan a volver cada vez más eficaces, porque ya no pide para lo que él quiere, no pide para sus propios deseos egoístas, sino que pide de acuerdo a la voluntad de Dios. El creyente aprende a pedir no para su deleite, sino de acuerdo a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Cuando estamos orando y estamos esperando una respuesta de Dios, esperamos que Dios sea glorificado cuando Dios responde. No para jactancia propia, sino para ver la gloria de Dios, cómo se ha movido. La iglesia, la historia de la iglesia, está llena de biografías de hombres de Dios, de hombres de oración, que vieron la gloria de Dios a través de la comunión íntima con el Señor. Uno de ellos, de la historia de la iglesia, es John Knox, de la cual la reina de Escocia, María de Estuardo, dijo, yo le temo más a las oraciones de Knox que a un ejército de 20.000 hombres. ¡Wow! Qué impresión tendría esta mujer de este hombre, ¿no? ¿Qué testimonio de oración tenía este hombre para que esta mujer diga, yo le temo más a este hombre orando que aunque venga un ejército de 20.000 hombres a atacarme? ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros hemos sido justificados por el Señor. Por los méritos de Cristo hemos sido redimidos. Y hoy tenemos el privilegio de tener una relación correcta
con Dios Padre, de poder entrar a la presencia de Dios en el momento que lo deseemos, que lo anhelemos, y poder orar a Dios, sabiendo que por los méritos de Cristo, Él nos está escuchando, y que si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él va a responder. ¡Qué preciosa promesa tenemos nosotros! Tenemos al Señor delante nuestro, diciéndonos que si permanecemos en su palabra, si estamos atesorando su palabra en nuestro corazón, si estamos en comunión con Él y estamos pidiendo algo de acuerdo a su voluntad, la respuesta está hecha. Y la pregunta es, ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto a veces orar? ¿Por qué a veces oramos hasta como dudando? Hermano, a mí se me inflama el corazón cuando veo o leo la biografía de hombres de Dios a lo largo de la historia. ¿A usted no le pasa lo mismo? Cuando ve la respuesta de la oración de hombres que hicieron cosas tremendas a través de haber orado, cuando leemos la Biblia, cuando leemos la biografía de la iglesia y de estos hombres. Es impresionante, es maravilloso, es animador, pero la pregunta es, ¿por qué no es para vos? ¿Por qué no puede ser para vos? Si Dios respondió la oración de estos hombres, ¿por qué muchas veces nosotros oramos como diciendo, bueno, si estamos en una comunión íntima con el Señor va a responder? Y debemos animarnos y desafiarnos, y estimularnos a crecer en nuestra fe, a esa permanencia, a esa abundancia de palabra en nuestro corazón, de desafiarnos en la oración, no pidiendo para nuestros deleites, sino buscando la gloria de Dios y buscando su voluntad, y Dios va a responder. En segundo lugar, nuestro fruto, este es el segundo punto, nuestro fruto glorifica a Dios y evidencia que nosotros somos sus discípulos. Para eso está el fruto. Note el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Nosotros ya sabemos que el Padre fue glorificado en el Hijo Jesucristo. Acompáñeme en su Biblia ahí nomás en Juan capítulo 13. Mire Juan 13, versículo 31. El Padre es glorificado en la obra de su Hijo Jesucristo. El versículo 31 de Juan 13 dice, entonces, cuando salió Jesús, dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Nosotros sabemos que el Padre fue glorificado en la obra del Hijo, pero ahora Jesús les da dos razones a sus discípulos para que ellos den mucho fruto. Y el primer punto, o en primer lugar, nosotros tenemos que ver que a través de los frutos que producimos, ahora el Padre es glorificado también. El Padre es glorificado en que los discípulos lleven mucho fruto, en que lleven mucho fruto. Es decir, que Dios también es glorificado en la obra de los creyentes que permanecen en Jesús. Ya fue glorificado en Jesús, es glorificado en Jesús, pero también es glorificado el Padre en aquellos discípulos que están permaneciendo en Cristo y produciendo fruto. Nuestra permanencia en Jesús es lo que hace que el Espíritu Santo genere fruto en nosotros. Nosotros sabemos por Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, o fe, como dice la versión 60, mansedumbre, dominio propio, o templanza, como usted le quiera llamar. Eso es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros como consecuencia natural de que ahora estamos en Cristo y que estamos permaneciendo en Cristo. Y este es el punto, la gloria de Dios, que nosotros fuimos escogidos de ante la fundación del mundo y redimidos ahora para llevar frutos para la gloria de Dios. Este es el gran punto. Por lo tanto, todo creyente debería meditar, todo creyente genuino debería meditar en esto, y esto debería ser el asunto más importante en la vida de todo creyente: vivir para la gloria de Dios.
Hoy lamentablemente en el mundo en que vivimos, las personas viven para gloria propia. Las personas en el sistema de este mundo buscan su propia gloria. Quieren ser famosos, quieren tener la mejor profesión, piensan que teniendo tal o cual cosa eso le asigna un mayor valor. Si tengo un título, si tengo una buena cuenta bancaria, si ando en determinado vehículo, si uso determinada marca de ropa, buscan la gloria propia, el ser reconocido, el sentirse reconocidos a través de lo que pueden llegar a obtener en el medio en el que se mueven. Eso es buscar la gloria propia. Y tristemente, hay algunos creyentes que viven, yo le digo, como las gallinas. Vio que la gallina siempre anda mirando el piso, picoteando a ver qué encuentra para picotear, y siempre anda mirando la tierra. Lamentablemente muchos creyentes también viven así. En vez de pensar en la gloria de Dios, en vez de pensar en lo eterno, en las promesas que tenemos en Cristo Jesús, se gastan su vida buscando la gloria de la tierra. Vivimos en esta tierra y hay un montón de cosas que tenemos que hacer en esta tierra, pero aún lo que hacemos en esta tierra tenemos que hacerlo pensando en la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor manera que nosotros tenemos para glorificar a Dios de acuerdo a lo que dice este versículo? Llevar mucho fruto. Llevar mucho fruto. Así como el Padre fue glorificado en el Hijo, el Padre también es glorificado en aquellos hijos, en aquellos discípulos que están permaneciendo en Cristo y están llevando fruto, o mucho fruto. En esto es glorificado el Padre. Pero en segundo lugar, hablando de fruto, no solamente esa es una razón, sino que la segunda razón es que los frutos en la vida de un creyente son la evidencia de que verdaderamente somos discípulos auténticos y genuinos de Cristo. Y nosotros no podemos evitar pensar en esto o mirar para otro lado. Ninguna persona puede decir yo soy un creyente y no evidencia ningún fruto. Eso es imposible. Y Jesús, hablando sobre el fruto de los verdaderos creyentes, fue categórico, porque cuando Él, en el Sermón del Monte, en capítulo 7, versículo 18 en adelante, Él está cerrando, va llevando a la conclusión en una forma progresiva el Sermón del Monte. Él dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar fruto bueno. Y agrega, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado fuera. Y concluye la idea diciendo, así que por su fruto los conoceréis. Un creyente, un discípulo de Cristo, se lo conoce por el fruto que evidencia. Sus vidas demostrarán categóricamente que los frutos los convierten en seguidores de Cristo. O mejor dicho, no es que los convierten, corrijo, prueban que ya somos discípulos de Cristo. Eso es lo que hace el fruto. Ser un discípulo de Cristo no es algo estático, de ninguna manera, todo lo contrario. Ser un discípulo de Cristo es un estilo de vida que está progresando todos los días. Día tras día nos vamos desarrollando, día tras día nos vamos transformando, día tras día estamos progresando en nuestra santificación. Día tras día nos vamos pareciendo más a Cristo. Por eso ser un discípulo de Cristo no es algo estático. Yo no puedo decir soy del Señor, pero sigo viviendo como a mí me place, como viví toda la vida. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él transforma nuestros corazones y empezamos a producir. La nueva naturaleza que ahora opera en nuestros corazones es la que lleva a un creyente a producir frutos en el Espíritu. Y estos frutos que empezamos a producir, de los cuales acabamos de nombrar algunos, amor, paz, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, bondad, templanza, estas cosas que empezamos a producir como consecuencia natural de que permanecemos en Cristo y que el Espíritu Santo está operando en nosotros para que esos frutos salgan a luz, esa consecuencia natural no solamente da la gloria a Dios, sino que es útil para beneficiar
a todas aquellas personas que nos rodean, para beneficiar a nuestro prójimo. Porque cuando nosotros empezamos a evidenciar el fruto del amor, eso le da gloria a Dios. Pero también le da gloria a Dios cuando ese amor está volcado a aquellos que me rodean. Cuando mi amor está volcado hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis vecinos, hacia los que no conocen al Señor porque son mi prójimo. Cuando tengo templanza, el beneficiario es el que tengo al lado. Cuando tengo mansedumbre, cuando tengo paz, se benefician todos aquellos que me rodean y el nombre del Señor es glorificado. De esto se trata. De esto se trata. El beneficio lo recibe el prójimo, lo recibo yo, pero sobre todo esto glorifica a Dios. Y en tercer lugar, el último punto que quiero que veamos es que la motivación correcta, por eso digo esto, ¿no? La motivación correcta al obedecer la palabra resulta en una experiencia constante de amor y del gozo de Cristo en nuestros corazones, en nuestras almas. Nota el versículo 9. Dice el Señor: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Semejante afirmación que Jesús está haciendo ahora está destinada a demostrar la magnitud, la profundidad que tiene el amor por los que tiene el amor del Señor por los que son suyos. Y él empieza con una comparación. Él comienza diciendo: como el Padre me ha amado. Note eso. Usa un símil ahí. Como el Padre me ha amado. Lo que está tratando de evidenciar es ese sentimiento que experimenta el Padre, ese sentimiento de amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo. Ese amor que escapa a toda comprensión humana que nosotros podamos darle, a nuestra comprensión limitada de las cosas. Es un amor que excede todo conocimiento. Ese amor que el Padre tiene por su Hijo Jesucristo. Sin embargo, así está comparando Cristo, que es el amor que Él siente, que Él tiene para los que creen en Él. Esta es la comparación. Un amor inmenso, un amor profundo, un amor inconmensurable, un amor que no tiene límites, que no tiene vencimiento, un amor del cual nosotros no alcanzamos ni siquiera a entender. Porque es un amor que excede a todo conocimiento, a toda capacidad humana. Y justamente fue ese amor tan sublime, tan extraordinario, tan profundo, tan maravilloso, que llevó a Jesús a la cruz a salvar a viles pecadores como nosotros. Este es el asunto. Fue ese amor el que llevó a Jesús a la cruz. Y por eso ahora Jesús exhorta a sus discípulos a permanecer en su amor. La idea de lo que Jesús está tratando de transmitirle: ustedes deben vivir consciente en todo momento del amor que yo siento por ustedes, que ustedes puedan descansar sus almas en este amor que yo tengo hacia ustedes, que ustedes puedan confiar su alma a aquel que verdaderamente los ama en una forma pura, leal, ese amor que tiene Cristo por nosotros. Por eso la exhortación. Por eso los está animando. Y tal vez ustedes se estén preguntando: ¿pero por qué esta exhortación hace a permanecer en su amor? Bueno, yo meditando en esto, pensaba, ¿no?, que nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos personas relacionables. Somos seres relacionables, sociales. Y muchas veces en nuestra humana debilidad, en la pecaminosidad que todos los seres humanos tienen, parece que siempre tienen la necesidad de ser reconocidos. Tenemos esa extraña necesidad de sentirnos aprobados por todo el mundo, amados por todo el mundo. Parece que tenemos esa necesidad nosotros de ser el ombligo del mundo, el centro de todo, y que si no me reconocen y que si no me aman, me pongo mal, me siento mal y busco hacer cosas para que la gente me ame, me apruebe,
y si no me ponga mal. Está esa necesidad en todas las personas. Y por esa causa, las personas muchas veces hacen cosas en su vida que no le convienen, cosas que le hacen daño a lo largo de su vida. Pero es tremendo porque cuando Cristo llega a nuestros corazones, nosotros experimentamos el verdadero amor. Y ya no tenemos necesidad de esas cosas. Ya no necesitamos la aprobación de nadie, ni necesitamos que todo el mundo esté demostrándonos el amor, porque en Cristo estamos completos. Cristo para nosotros es suficiente. Y de vuelta a la pregunta, entonces, ¿por qué Cristo nos exhorta en este versículo, nos anima a permanecer en su amor? Bueno, el problema es que muchas veces yo creo que aún nosotros, siendo creyentes, olvidamos esta verdad de cuánto el Señor nos ama. Muchas veces no vivimos conscientes de que el Señor nos ama con un amor ilimitado y que el amor del Señor siempre va a estar sobre nosotros. Y cuando muchas veces perdemos de vista estas cosas, empezamos a perder seguridad, empezamos a perder confianza, empezamos a dudar de sus promesas. Y cuando vienen avatares de la vida, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, el hecho de estar dudando muchas veces de que Dios realmente nos ama, porque hermanos, si Dios nos ama, está con nosotros. Y Dios no está ajeno a la circunstancia que vos estás viviendo. Él sabe de tu angustia, de tu dolor, de tu problema. Y quédate tranquilo que te ama. Y que está en control de todos los asuntos y que está trabajando en el tema. Pero cuando muchas veces yo empiezo a dudar de su amor, empiezo a dudar de sus promesas y empiezo a experimentar esa inseguridad. Y muchas veces eso después me termina conduciendo a buscar satisfacción en cosas que no debería buscarla, porque mi satisfacción debería ser Cristo. Y la falta de confianza en su amor hacia mí hace que me sienta mal y que me debilite y que busque, como dije, satisfacción en otras cosas. Y generalmente cuando empezamos a buscar satisfacción en otras cosas, empieza un problema, porque nosotros empezamos a fabricar nuestros propios ídolos del corazón para poder sentirnos bien, para poder sentirnos amados, para poder sentirnos aprobados, para poder tener esa experiencia de gozo de sentirnos bien. Empezamos a buscar y a fabricar ídolos. Empezamos a construir dentro de nuestro corazón altares para que nos satisfagan, cuando nuestro corazón solamente debía ser un altar para Cristo. Ese es el punto. Entonces Jesús ahora los exhorta nuevamente. Y mire cómo los va a exhortar, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mire la conexión ahora de guardar el mandamiento para permanecer en amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y acá nosotros deberíamos preguntarnos, ¿por qué Jesús traza esta relación tan estrecha entre el amor y la obediencia a su palabra? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos a través de esto? Bueno, evidentemente lo que el Señor quiere enseñarle a sus discípulos es que la obediencia a su palabra es el gran secreto para una vida espiritual próspera, para una vida espiritual que esté llena de gozo. Lo que en otras palabras Jesús está tratando de decirle: si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes guardan mi ley, si ustedes guardan mi palabra, siempre ustedes van a vivir conscientes del amor que yo siento hacia ustedes. Y no solamente van a vivir conscientes del amor que tengo por ustedes, sino que ustedes van a estar conscientes permanentemente, en forma interna, de que ustedes son mi pueblo, un pueblo salvado por su gracia, un pueblo santo y apartado para su gloria. Este es el punto. Esta es la relación. Ahora, cuidado con esto, Cuidado con esto, mucha atención con esto, porque yo no quiero que nos confundamos en este vínculo entre la obediencia a la palabra y el amor. Ojo con confundir esto, porque nuestra obediencia a Dios
no hace que Dios nos ame más, de ninguna manera. Como tampoco nuestra desobediencia va a hacer que Dios nos ame menos, de ninguna manera. Ni obedecer va a hacer que Dios nos ame más, ni desobedecer va a hacer que Dios nos ame menos. Porque según las Escrituras, dice la Biblia que Dios ya nos amó con amor eterno. Es decir, que antes de la fundación del mundo ya Dios nos amaba. Y por eso nos salvó, o sea, mejor dicho, nos escogió y nos salvó para su gloria. Y esto fue antes de que el mundo comience. Aún en Romanos capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mire si lo que yo haga hoy va a cambiar el amor de Dios por mí. Si cuando era enemigo de la cruz, si cuando era un pecador, Dios me estaba amando, me escogió, me quiso salvar. Nada de lo que yo haga en obediencia va a hacer que el amor de Dios aumente. Y tampoco cuando me equivoco y fallo y peco contra el Señor hace que Dios me ame menos. Dios me ama y ya. Por eso, hermano, quiero que entendamos bien esta relación entre obediencia y amor. Por eso nuestra obediencia a su palabra no tiene que ser una actitud legalista para posicionarme mejor delante de Dios, para calificar mejor delante de Dios, para recibir algo de parte de Dios. Eso es legalismo. De ningún modo, ese es el punto. Ese no es el punto. Todo lo contrario. Nuestra obediencia hacia la palabra de Dios tiene que surgir, tiene que brotar de las motivaciones correctas del corazón, de amar a aquel que me amó primero, de tener gratitud con aquel que ocupó mi lugar en la cruz para redimirme. Esa es la motivación de obedecer la palabra, el amor. Por eso, esta exhortación, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Existe un vínculo estrecho entonces entre la obediencia a la palabra y el amor, porque de acuerdo a la forma en que nosotros estamos obedeciendo a la palabra de Dios, es la forma en la que nosotros nos estamos relacionando con el Señor. Hay personas que quieren obedecer la palabra porque tienen miedo de perder la salvación. Hermano, eso es imposible. La salvación es segura. Yo no obedezco la palabra porque tengo miedo, porque me imponen miedo. Yo obedezco la palabra porque tengo gratitud y amor por aquel que ocupó mi lugar en la cruz, por aquel que me amó primero, por aquel que con cuerdas de amor me atrajo hacia sí. Eso es lo que me motiva a obedecerlo. Entonces ahora Jesús los anima a sus discípulos a ver este máximo ejemplo de relación, obediencia, amor entre Él y el Padre, porque mire lo que dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es maravilloso. Cristo hace esta comparación para que nosotros ahora tengamos un ejemplo, el ejemplo sublime, el ejemplo perfecto, para que nosotros lo podamos ahora imitar. Para que nosotros ahora nos podamos esforzar en la obediencia, aunque nuestra obediencia siga siendo imperfecta, aunque mi obediencia y la tuya dista años luz de la obediencia de Cristo, de eso no cabe ninguna duda. Años luz dista mi obediencia con la de Cristo, pero Él nos anima. Él nos mostró la obediencia al Padre y nos anima a nosotros a hacer lo mismo, a esforzarnos en crecer en la obediencia por el amor y la gratitud que sentimos. Y el versículo 11 dice ahora, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Bueno, vamos a resumir un poquito por causa del tiempo, pero este versículo Jesús concluye ofreciendo dos razones por las cuales le dirigió estas palabras que le está diciendo. Todo lo que les viene enseñando. En primer lugar, Él dice, para que mi gozo esté en vosotros. Jesús tenía el gozo en Él de vivir una vida completamente fructífera, de venir a cumplir con la obra que venía a cumplir, de ser obediente al Padre en todo.
y su vida era fructífera. Pero en segundo lugar se nos dice que Jesús quería que este gozo esté en ellos. Ese gozo perfecto que estaba en Jesús, quería ahora que esté en ellos. Jesús no tenía planeado para ellos una vida monótona, una vida aburrida, sino todo lo contrario. Jesús tenía para ellos una vida de gozo abundante que proviene como fruto natural del Espíritu Santo cuando viene a una persona por causa de sumisión a la palabra. Hermano, a medida que nosotros nos sometemos más en obediencia a la palabra de Dios, nos vamos santificando si nuestras motivaciones son correctas y nos sentimos llenos del Espíritu Santo. Y un fruto, o el fruto del Espíritu, también es el gozo. Es el gozo. Y recordemos que el gozo no tiene nada que ver con circunstancias que nosotros atravesamos en esta vida. No me quiero extender sobre eso. Pero las circunstancias de la vida presentan miles de adversidades y eso no es relacionable con el gozo. El gozo es una obra, es un fruto del Espíritu en nuestro corazón cuando nosotros andamos en obediencia a la palabra, en una obediencia genuina, pura, sincera, bien motivada de corazón, amando al Señor y no por una cuestión de simple legalismo. Y Jesús anhela que su gozo perfecto complete el corazón de cada uno de sus discípulos. Esta es la promesa. Que el gozo perfecto de Cristo abunde en el corazón de aquellos que son de Él, aquellos que permanecen en Él y se sientan verdaderamente plenos. Vamos a concluir meditando en 3 cosas simplemente rápidas, porque ya la hora ha avanzado, pero a modo de aplicación. Recordemos nosotros, hermano, entonces que permanecer en Cristo no es meramente una actitud religiosa o legalista, sino es una comunión con Cristo permanente, es un andar diario con el Señor, confiándole todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos, abriéndole nuestro corazón sabiendo que Él es la fuente de vida, que Él es el que tiene que aprobar y desaprobar todo lo que hacemos. Eso es permanecer en el Señor. Y la permanencia, esa permanencia genuina en el Señor, indefectiblemente tiene que resultar en que su palabra permanezca en nosotros. No puede haber permanencia en Cristo genuina si su palabra no está en mi corazón. Y por consecuencia, si su palabra está morando en mí abundantemente, su palabra va a impactar mi corazón como un fuego que va a inflamar, que va a encender mi corazón, que va a cambiar mi manera de pensar, que va a cambiar mi mente para que yo ahora pueda orar como Cristo quiere que ore, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la mente de Cristo, y yo tengo la seguridad que Dios va a responder, porque es su voluntad y no la mía. De ahí la importancia de que su palabra esté arraigada en nuestro corazón. Y este proceso transforma vidas. En segundo lugar, esta permanencia en Cristo va a producir en nosotros mucho fruto. La consecuencia natural de que la palabra y la oración está trabajando en nosotros va a producir en nosotros fruto. Ninguna planta está haciendo fuerza para sacar una naranja. Ningún manzanero está haciendo fuerza. ¿Qué está haciendo manzanero? No está haciendo fuerza a ver si saca una manzana. No, lo saca porque es su naturaleza. Si estamos permaneciendo en el Señor, el fruto natural del Espíritu se va a empezar a evidenciar. Y si se evidencia en nosotros esos, la gente que nos rodea, el prójimo, van a ser bendecidos. Y cuando ellos sean bendecidos, al mismo tiempo le estamos dando la gloria a Dios. La gloria se la está llevando Dios en este asunto. Y aun cuando la gente vea la obra de Dios en nuestros corazones y rehúsen a creer en Jesucristo, aun cuando rehúsen a creer en el Señor, aun cuando ellos se endurezcan y quieran negar el mensaje del Evangelio, jamás nunca van a poder negar la transformación que Dios hizo en tu vida. Eso no lo van a poder negar. Cuando el fruto en tu vida es evidente, ellos podrán rehusar aún si quieren al mensaje del Evangelio, pero no van a poder negar que tu vida fue transformada. Y eso es poder de Dios, y la gloria es para Dios. Entonces el Señor nos ayude. Y aún así, cuando nosotros producimos fruto, eso evidencia de que nosotros somos discípulos del Señor. Y por último,
al obedecer su palabra. Este es el gran termómetro para nuestra vida espiritual. Y ver si realmente estamos amando al Señor. Aunque nuestra obediencia sigue siendo imperfecta todavía, el Señor nos conoce. El Señor sabe cómo es tu corazón y ve las motivaciones sinceras de tu corazón. Y ve los esfuerzos que muchas veces querés hacer para obedecerle y los aciertos y ve los fracasos. Pero esto es lo maravilloso, que aún en nuestra imperfección, cuando de verdad queremos someternos a la palabra de Dios y hacemos nuestro mejor esfuerzo, también el Señor lo sabe y su amor pleno, su amor constante, su amor que no varía, nos continúa ayudando en el proceso de nuestra santificación. Por el simple hecho de que su amor nunca jamás va a cambiar. Nunca va a cambiar su amor. Cuando nosotros nos disponemos a obedecerlo, lo único que esto va a hacer no es que cambie su amor, es simplemente que nosotros vamos a experimentar internamente su amor, ese amor que nos da seguridad de pertenecerle a Él, ese amor que nos da seguridad de la eternidad, ese amor que nos garantiza internamente a nosotros que somos salvos, porque cuando nosotros andamos mal hasta dudamos de quién somos, pero Él no cambia y Él nos ama de esa manera. Y cuando estamos en una buena comunión, en una buena sujeción a su palabra, esa experiencia interna del amor que nos da seguridad abunda en nosotros. Porque Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, dijo que el perfecto amor echa fuera al temor. Y el que teme es porque no ha sido perfeccionado. Entonces, el amor del Señor está conectado íntimamente a la obediencia a su palabra. ¿Amén? Ahora ya avanzado, vamos a orar y el Señor nos ayude, ¿no? Nos ponemos de pie, vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por la oportunidad de estar hoy reunidos acá y de haber escuchado tu palabra, de haberla meditado juntos. Señor, ayúdanos para que nuestra permanencia en vos no sea una actitud religiosa, vacía y fría, sino todo lo contrario, que nuestra permanencia en vos sea una relación que progresa permanentemente, de sumisión, de dependencia, de estar apasionados con vos, de tener un andar digno tuyo, Señor, de poder ver que tu palabra mora en nuestros corazones en forma abundante, que tu palabra nos confronta, que tu palabra, Señor, nos amonesta, nos anima, nos consuela, nos exhorta, y que ese proceso, esa palabra tuya poderosa trabaje en nosotros para cada vez hacernos más parecidos a tu Hijo Jesucristo, que nos enseñe a pensar con la mente tuya, Señor, y que de todo corazón nosotros te podamos obedecer y llevar mucho fruto, y que aprendamos a orar de acuerdo a tu voluntad para ver respuestas favorables, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a vos con las motivaciones correctas y que en la sumisión a tu voluntad por medio de tu palabra nosotros experimentemos constantemente tu amor, porque tu amor no cambia, tu amor es genuino y tu amor está siempre ahí y nada lo va a alterar. Pero muchas veces, Señor, nuestras rebeliones, nuestra falta de santidad a veces hace que no lo podamos experimentar en toda la plenitud. Ayúdanos, Señor, para que al sujetarnos a vos seamos santificados y tengamos esa experiencia permanente de la abundancia de tu amor y del gozo que nos completa por la obra de tu Espíritu. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.